Bueno, vamos a hablar con Fernando Carvajal. Él es diputado nacional por Formosa de la Unión Cívica Radical, es abogado. Ustedes saben que, en rigor, a mí me parece que se le cae la Unión Cívica Radical, para mí de más, porque quilombo hay hoy en todos los partidos políticos, empezando por el Partido de la Libertad Avanza, ¿no? El propio oficialismo, que ustedes saben han sido una especie de gallinero. Pero lo importante es que de todos los partidos políticos que existen en la Argentina, más nuevos o más viejos, la UCR tiene algo así como una institucionalidad, un funcionamiento muy distinto al resto, mucho más orgánico, con situaciones en donde yo siempre digo, los radicales están acostumbrados a debatir y a discutir los problemas y a digamos, a hacer blanco y negro en función justamente de las discusiones. Y bueno, esto obviamente está pasando en estos últimos días, donde ustedes saben, si bien no fueron los únicos, pero hubo 5 personas que entraron a la Cámara de Diputados como en la misma boleta y por el cupo, si se quiere, de la UCR, 4 de ellas afiliadas al partido, a la Unión Cívica Radical, fueron de alguna manera todavía no expulsadas, pero sí por el Comité de Ética de la Convención, puestas en suspenso sus fichas de afiliación. Y después de eso hubo una reunión del bloque de diputados en donde dicen algunos que estuvo medio para alquilar balcones. Fernando Carvajal, insisto, es diputado por Formosa, tiene una postura muy concreta con esto y por eso lo invitamos a charlar un ratito sobre este tema. ¿Cómo estás, Fernando? Nancy Pasos te saluda. Hola Nancy, ¿cómo te va? Un gusto para mí. Igualmente. Bueno, vamos por partes. No se pusieron de acuerdo ayer, evidentemente, en el bloque, ¿no? O sea, no. Resolvieron no echarlos del bloque, porque no hubo mayoría o no hubo consenso en esto, pero tampoco se terminó de resolver nada. No, es así, en realidad no hubo ninguna votación ni nada por el estilo, lo que hubo fue una discusión política. Nosotros éramos un grupo de 13 diputados que ya cuando se sacaron la foto vergonzante, esa que se sacaron los diputados, cuyo único mensaje era somos mileístas y pertenecemos al gobierno, porque no hubo ningún otro mensaje en esa foto. Nosotros desde ahí ya le pedimos al presidente del bloque, le señalamos que era necesario reordenar el bloque en el sentido de que había 5 diputados que se habían pasado al oficialismo. Luego, como refrende de esto, vino la decisión de la mesa de la Convención Nacional, donde le suspendió la ficha de afiliación. Esto deja claro que estos 5 diputados ya no pertenecen al bloque de la Unión Cívica Radical, por eso no es que hace falta una expulsión formal. La discusión en todo caso era si se les iba a permitir o no participar en las discusiones. Frente a esto, el presidente del bloque decidió hacer causa común con ellos y decir de que iban a seguir participando en las reuniones, lo cual motivó que nosotros nos retiráramos de la reunión por la sencilla razón de que nosotros no podemos estar discutiendo estrategias del bloque de la Unión Cívica Radical con 5 diputados que han manifestado que son oficialistas. O que pueden ir y contarle a Milei, mira lo que están hablando. Por supuesto, y van a ir a hacerlo porque lo han manifestado así, ellos manifiestan sentido de pertenencia y manifiestan que su referente es la ministra Patricia Bullrich. Entonces, sencillamente no hay confianza política ni posibilidad de convivencia en el marco del mismo bloque. Después en los pasillos hablaremos como hablamos los integrantes de distintos bloques, pero no en el mismo espacio político. Ahora tengo una pregunta, Fernando, vamos por partes. Sí. La primera, digamos... ¿Qué dice de todo esto, o qué va a pasar de ahora en más con respecto al presidente de bloque, ¿no? Porque digo, de Loredo, digamos, le quiero contar a los oyentes, de Loredo es un referente joven, digo, para lo que es la política es joven, del radicalismo cordobés. Los cordobeses tienen un problema, que el Córdoba estuvo históricamente como más a la derecha que el resto del país, si se quiere, no sé cómo explicarlo, hasta los peronistas cordobeses son especiales. Pero a él tampoco se lo ve muy cómodo siendo opositor. Esa es la sensación que yo tengo, ¿eh? Quizá me equivoco.
No, claramente está en una posición bastante poco clara, sí, porque lo cierto es que debo reconocerle que en el tema educativo nos acompañó y fue consecuente con el voto anterior. Exacto. Y de hecho lo habíamos definido en conjunto esta política, así que desde ese punto de vista no hay reclamo alguno para formularle. Ahora, los reclamos comienzan desde ayer, porque está muy claro de que estos otros diputados no pueden participar. Y el problema es que De Loredo ha perdido la conducción del bloque, ha perdido en los hechos desde el punto de vista político, porque 5 diputados de los que eran su bloque se van a sacar fotos con el presidente y van a votar todo con el gobierno. Nosotros somos 13 o 14 que no estamos dispuestos ya a aceptar esa conducción política porque lo vemos que no se muestra firme en la defensa de la institucionalidad del partido. En consecuencia, la verdad es que nosotros de ahora en adelante vamos a estar actuando de acuerdo a nuestra lectura del mapa político. No nos vamos del bloque porque no estamos dispuestos a regalarle el bloque a la UCR para que ellos se lo lleven en bandeja a Milei. ¿Cuántos son, perdóname, claro, cuántos quedarían de un lado y del otro? Bueno, los números a veces por eso en esto son un tanto relativos. Nosotros somos 13 o 14 que hemos pedido la reorganización del bloque, pero hay otros que... en total hoy, digamos, con estos que terminaron yéndose con Milei o votaron a favor de Milei, ¿cuántos son? 5. Bloque, no, el bloque... ¿Cuántos quedamos? Éramos 33, ahora quedamos 33 menos 7, 28. Ah, 7 echaron. No, 5. Lo que pasa es que hubo otro caso que también perdimos, que fue el caso de Galimberti, que fue un escenario distinto, porque él renunció para ir a ocupar un cargo en la provincia de Entre Ríos, y bueno, y ahí entró la suplencia uno del PRO. Más o menos lo mismo que pasó con Vallejo. Pero ese Galimberti, como ministro, ese Galimberti, a ese también hay que echarlo, porque la verdad que casi un corrupto, o sea, fue El caso de Galimberti es distinto porque en el caso de Galimberti esta designación ya estaba desde hace 2 meses atrás anunciado y era público. Claramente hubo una jugada del gobierno en precipitar y hacer esa designación un día antes, pero creo que el caso es diferente. Estaba ya arreglado, público, ustedes sabían, y bueno, nada, le todo el mundo fue público la información, Nancy, hace 1 mes y medio estaba ya anunciado públicamente, fue una designación a pedido del gobernador de Entre Ríos, que se lo pidió a Galimberti, y es una situación diferente. Quedó desprolijo y quedó pegado porque es cierto que fue a último momento. La designación fue a último momento. Bueno, pero volvamos al caso. Estamos hablando con Fernando Carvajal, diputado nacional de Formosa por la Unión Cívica Radical, que están contando un poco, digamos, el conventillo en el que se ha convertido, obviamente, el bloque de diputados de la UCR en la Cámara de Diputados, con un De Loredo que anoche hizo una reunión. Bueno, hay algo que hay que entender, digo, de los 4 diputados, porque 4 eran los afiliados a la UCR, que votaron en contra de los jubilados y a favor del gobierno, uno solo terminó yendo a la Cena de Olivos. Los otros 3 por lo menos tuvieron pudor y no fueron. Sí, creo que habla de que, bueno, me parece un gesto saludable, porque digamos que ese evento también, Nancy, es absolutamente inaceptable. Digo, a veces en función de gobierno uno puede tener que tomar medidas que no son del todo simpáticas, eso uno lo puede entender. De ahí a festejarlo. Claro, de ahí a festejarlo es un gesto de impudicia. No, de crueldad. ¿Sabe qué? De crueldad, a mí me parece que es crueldad. A mí me parece que es crueldad, digo, realmente no, de falta de empatía, de no entender. A mí, digo... Es que parece ser la característica de este gobierno, Nancy, es esa insensibilidad y falta de mirada sobre los seres humanos. Vos escuchás lo que fue el discurso del presidente del domingo, y es un discurso donde el ser humano, los hombres y mujeres de este país no aparecen. Todos son números y todo es puramente una cuestión de déficit fiscal de macroeconomía, pero cuando vos haces política, gobernás para hombres y mujeres concretos y las decisiones que tomás impactan sobre esas personas y sobre esa familia, y esto el gobierno no lo ve. Sí, obviamente que por ahí pasa. Ahora, volviendo al tema, ¿no sería más lógico? Porque así como vos me decís, a De Loredo 5 diputados no le votaron, etcétera, lo mismo podemos decir, llegado el caso, de Martín Lustó, ¿no? O sea, presidente del partido, y también hubo 5 que se le rajaron a votar con el oficialismo. O sea, el desmadre en la UCR es general.
Sí, pero yo creo que estamos en un proceso de reorganización que es necesario, que va a ser doloroso, donde vamos a tener pérdidas, pero vamos a fortalecernos para poder reconstruir el futuro. Si nosotros seguimos dando mensajes confusos a la sociedad, como el que dimos con estos 5 diputados, nadie nos va a mirar. Y la verdad es que hay una necesidad de la reconstrucción de un espacio diferente hacia el futuro, Nancy, porque Milei no va a dar respuesta a los problemas del país, eso está muy claro, y si nosotros no construimos un espacio diferente, la gente va a mirar hacia el pasado. Y nosotros no queremos volver al kirchnerismo, no nos gusta el mileísmo y tenemos la obligación de construir algo distinto. Ahora, ahí hay un tema que es el siguiente. Ustedes tienen una cantidad de gobernadores, entre otros, por ejemplo, el gobernador de Mendoza, el gobernador de Corrientes, que a simple vista, digamos, tiran más para la derecha que para lo que sería el alfonsinismo, por decirlo de alguna manera, que fue el radicalismo que nosotros históricamente conocimos, no por lo menos mi generación. ¿Ustedes perciben esto? Porque digo, ¿están dispuestos, o sea, están dando una batalla ideológica para que el radicalismo vuelva, digamos, al progresismo después de haber pasado por Macri, ¿no? Porque también hay que hacerse cargo. Sí, claro, por supuesto. Yo me hago cargo aún desde esta mirada alfonsinista, como vos me decís. Yo creo que en su momento esa alianza respondió a un acuerdo republicano que tuvimos que llevar adelante con la nariz tapada en muchos casos, pero que tuvo una justificación histórica, pero muy claramente eso hoy ya no puede subsistir, eso está muy claro, y justamente el desafío ahora es reconstruir una con otros sectores de la vía política, porque tenemos que recuperar la capacidad de generar desarrollo nacional con calidad institucional. Y esto está claro que lo vamos a tener que hacer con otros actores políticos, porque además el PRO, la mayoría de ellos por lo menos, ha girado hacia la ultraderecha. Entonces, lo cierto es que estamos en un escenario donde todos los actores políticos nos estamos reconfigurando, pero nosotros tenemos muy claro de que hay espacio en el futuro para este pensamiento del desarrollo nacional con calidad institucional, que el radicalismo va a ser una parte de eso. Hay figuras nuevas que aparecen en el escenario que nosotros creemos que pueden encarnar esto. También estamos seguros que solo no nos alcanza, ¿eh? Obvio, también estamos seguros que tenemos que salir a generar alianzas políticas y sociales con otros sectores para construir esa fuerza nueva que vamos a tener que ser la esperanza de la sociedad cuando el mileísmo demuestre que pudo tener un buen diagnóstico, medir el clima social, pero son absolutamente incapaces de gobernar y de transformar el país. Ahora se viene el posible veto a la ley universitaria. ¿Eso ya fue debatido en el bloque? Bueno, esto fue debatido hace varios meses cuando lo aprobamos, pero en este escenario nosotros no tenemos duda que vamos a avanzar, por supuesto, en el rechazo al veto y en la insistencia. Tampoco tengo duda que los integrantes de la nueva agrupación, la Lilian Lemoine, las van a estar acompañando. Yo de eso no tengo duda. No sé qué va a ser de Loredo, la verdad, a esta altura. Espero que, obviamente, él y otros integrantes del bloque... No creo que de Loredo avale el veto. Yo tampoco creo eso, pero la verdad es que... Lo que pasa es que, a ver, yo te voy a decir una sola cosa. A ver, la política también tiene que ver un poco con el pragmatismo, ¿no? ¿Por qué no los expulsan después de esto? Porque yo creo que estos 3 que les dio vergüenza ir anoche a Olivos, con lógica, quizás si los mantienen un poco dentro del bloque, pueden lograr que voten, digamos, a favor del no veto a la ley universitaria, ¿se entiende? Bueno, si así fuera, los recuperamos de forma inmediata y le abrimos las puertas. Muy bien, cualquiera. Muy bien. Pero por supuesto... Va entrando por la variante. Pero a ver, Nancy, yo creo que en política se puede cambiar de mirada sobre los temas. Lo que no se puede hacer es querer estar en los dos lugares. Este es el problema con este grupo. Yo no tengo problema. Si ellos quieren irse a la Libertad Avanza, tendrán que resolver el tema con sus votantes. Ahora, lo que no pueden hacer es querer ser oficialistas con la Libertad Avanza y participar en el bloque de la UCR, que somos opositores porque queremos ser alternativa. Las dos cosas no. Entonces, si ellos deciden, se dan cuenta que cometieron un error y deciden acompañarnos con el veto, por supuesto que los vamos a... Y aunque sean parte de otro bloque, no tenemos problema en sentarnos a discutir y consensuar política. Nosotros no tenemos
veremos. Yo hablo con los diputados de la Libertad Avanza y buscamos puntos de consenso. Ayer los estuve tratando de convencer con ficha limpia. Vamos a trabajar juntos la ley de juicio por jurados. Yo creo que el gobierno en la implementación del nuevo Código Procesal Penal está haciendo las cosas bien. De esto se trata la política. Obvio. Ahora, siempre claro desde qué rol estamos. Nosotros somos opositores porque queremos ser alternativa, vamos a acompañar lo que está bien y le vamos a decir que no cuando esté mal. Ser oficialista implica decir a todo que sí, por lo menos hacia afuera, y si hay discusiones se dan en el marco interno. Obviamente. Ellos tomaron la decisión de ser oficialistas. Si quieren volver al campo opositor, para ser opositor, que siempre es más difícil, las puertas están abiertas. Me parece perfecto. O sea, si estos que votaron a favor del veto de Milei, para decir de alguna manera, en contra de los jubilados, ahora están dispuestos a sostener la ley universitaria, la plata para las universidades, quizá podemos charlar. Por supuesto, y los invitaremos luego, no digo un asado, pero comeremos algunas empanadas para festejar. Sí, asado ya no da. Asado ya queda, no da ya el da. asado. Tengo una asado pregunta, no ¿sos formoseño? Digo, ¿qué le decías? Yo por las dudas le pondría algo en la comida si no van a votar, porque te dicen una cosa y después a la hora de votar levantan la mano para otro lado. Está bien, para un poquitito. No, descompónganlos. Te quiero hacer una pregunta, porque se viene, vos sos formoseño, se viene muchísimo acá en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, la discusión por el dengue, obviamente. Quiero saber si estoy equivocada o no. Formosa compró vacunas contra el dengue, ¿no? Compró, pero de manera limitada. Nosotros venimos pidiendo hace bastante, hemos presentado un proyecto de ley sobre la necesidad de que la vacunación del dengue se incluya en el calendario obligatorio. Sobre todo en las provincias del norte. Claro, nosotros tenemos dengue endémico ya hace varios años. Todos hemos tenido dengue, yo incluido, en Formosa. Digo esto. También debo decir que ha habido una política de fumigación y de descacharrizado bastante persistente por parte del gobierno de la provincia. Soy muy crítico de Gilles Lenfranc, pero también es cierto que el tema de fumigación, algunos dicen que sirve, otros que no, pero se ha venido haciendo. Pero más, perdóname, vos sabés que una de las cosas que me llamó la atención en la progresión de los casos del año pasado es justamente Formosa, que era un centro, digamos, neurálgico, bajó la cantidad de casos de manera impresionante antes que el resto de los distritos. Y yo me preguntaba por qué, ¿no? Porque era rarísimo. Bueno, eso puede tener otra explicación, y que es la manipulación de la información sanitaria que hace el gobierno de Gilles Lenfranc. Lamentablemente, la información sanitaria de Gilles Lenfranc no es confiable porque la manejan con criterios políticos. Ahora, normalmente te dibujan estos números y las realidades sociales suelen ser bastante diferentes. Bueno, veremos. Digo, así como te digo que hay hizo también muy buena, costados buenas, porque el tema de fumigación lo hacen y creo que tiene un impacto eso, pero también es cierto que la manipulación de datos es tremenda. Me queda claro. Fernando Carvajal, diputado nacional de Formosa por la Unión Cívica Radical, de los radicales de en serio, de estos que nosotros decimos están en el campo popular, ¿no? Así que veremos cómo sigue esta historia del radicalismo para adelante. Muchísimas gracias. Radio 10.